Pero está la otra cara de la moneda, y esa es una familia horrible, que puede ser narcisista, disfuncional, y ese lugar, esa familia horrible, es el lugar más peligroso y más dañino que puede existir para un ser humano. Un tema muy interesante. En esta historia que tú cuentas, que es la experiencia que tú vives, ¿hubo un padre o una madre narcisista en tu vida? Mira, crecer con unos padres narcisistas es no ser tú. Es prohibido ser tú, porque en el momento que eres tú, estás traicionando a tu familia, estás en contra de ellos. Entonces eres invalidado, no puedes ser tú, te roban tu identidad, te hacen dependiente de ellos. El contacto cero no es ni para vengarte ni para castigar a nadie. El contacto cero es tu derecho de preservar tu vida y tu bienestar. Alicia y Ari son las voces detrás de Familias Horribles. Un podcast que rompe el silencio sobre las dinámicas familiares tóxicas. A través de sus experiencias y conocimiento, han ayudado a miles a identificar patrones destructivos, sanar sus heridas y tomar acción. Hoy nos comparten su mensaje más impactante en NBT Podcast. Hoy tenemos un episodio muy especial con dos grandes invitadas que son las hosts de un increíble podcast que se llama Familias Horribles. Y es un placer poder tenerlas porque vamos a poder hablar y conversar de temas que usualmente no se hablan, de temas familiares. Y lo que más queremos es aprender para poder salir de esos ciclos tan negativos que nos afectan nuestra vida. Hoy tengo a Alicia y a Ari. ¿Cómo están? Hola. Emocionadas, nerviosas, pero Sí, pero muy honradas. queremos difundir este mensaje, así que estamos muy agradecidas que nos invitaste para hablar sobre esto. ¿Qué les inspira a ustedes a empezar este proyecto? Porque es un tema complejo, no es un tema fácil de hablar. Podemos decir que es casi un tabú a nivel de sociedad. Total. Porque nuestras familias son todo para nosotros. Y cuando estamos en estos ciclos tan tóxicos, es difícil entender esa situación desde un contexto personal, desde un contexto familiar y hasta de un contexto social. Porque nos venden una idea de que todas las familias son perfectas. ¿Sí me hago entender? ¿De dónde nace esa idea? Bueno, primero yo soy sobreviviente de una familia horrible, como nosotros la llamamos. ¿Por qué la llamamos familia horrible? Porque existen y porque se siente horrible crecer en una. Lo que nos inspiró fue un evento que ya fue inimaginable para mí, que sucedió entre mis padres, sobre todo mi mamá, que dejó a mi padre en la calle después de estar un mes en el hospital, casi no se podía mover y ella pues lo dejó en la calle. Es un cuento complejo, pero eso fue lo que me inspiró, porque tanta perversidad, yo ya dije, esto hay que hablarlo. Hay que hablarlo. No se puede seguir permitiendo, autorizando y normalizando el abuso y el maltrato en el nombre del amor de la familia. Que hay una familia, que solo hay una, que solo hay una madre, que es tu papá, que es tu mamá. No, eso no es así para todo el mundo. Sí, hay familias bonitas, como las quieras llamar, familias donde hay amor o donde se entienden o donde las cosas los conflictos se resuelven, se respetan, pero está la otra cara de la moneda, y esa es una familia horrible, que puede ser narcisista, disfuncional. Eso ya no sé si quieres que lo hablaremos después, pero y ese lugar, esa familia horrible, es el lugar más peligroso y más dañino que puede existir para un ser humano. De esas hay muchas. Ahora, ¿cómo identificamos esos patrones? Porque esto es un tema que no es fácil de entender, porque hay manipulación, porque hay mucha confusión. Incluso
Hay familias con niños que crecen en relaciones realmente tóxicas en las que no saben diferenciar entre un abuso y el amor. Sí, porque se normaliza. ¿Sabes? Para las personas que nos están escuchando, ¿cómo identificamos esos patrones dentro de nuestra familia para poder entender lo que está sucediendo y para poder sobrellevar esa situación? No se puede sobrellevar porque estás en supervivencia. No sé si tú quieres decir algo primero. No, bueno, yo lo que me viene a la cabeza es que esta frase que se dice mucho, que no, bueno, todas las familias tienen sus problemas, todas las familias son disfuncionales. Esto, a veces no estamos de acuerdo y hay peleas y eso es normal. No, estamos en familias horribles, estamos hablando de maltrato, de abuso, de personas que jamás tomarán responsabilidad por lo que han hecho. Entonces, ahí es la gran diferencia. Claro, una familia sana no significa que no va a haber un desacuerdo, que no va a haber un momento difícil, un momento donde hay una falta de comunicación. Eso puede existir en una familia sana, pero en una familia disfuncional o narcisista nunca van a tomar responsabilidad. No van a haber pasos para cambiar eso, para mejorar eso, para llegar a un punto medio. Y esa es la gran diferencia que yo creo que falta acordarse y conocer. La toma de responsabilidad y el esfuerzo para cambiar esa situación. Esa es la gran diferencia. Pero hay una cosa que quiero agregar aquí cuando tú hiciste la pregunta. Para empezar, ir en contra de tu familia desde niño es antinatural. Claro. Ir en contra de tu naturaleza, es ir en contra de tu supervivencia, especialmente cuando naces allí. El niño más bien se culpa a sí mismo para poder sobrevivir, y eso no lo hace voluntariamente, es inconsciente. Tu sistema nervioso, tu cerebro, necesita que tú te mantengas ahí porque tú dependes 100% de tus padres. O sea, tenemos unas respuestas de supervivencia. Está la lucha, la huida, el congelamiento y la complacencia. Entonces, un niño no puede luchar contra sus padres porque los necesita 100%. Un niño no puede irse corriendo. Esa respuesta de supervivencia no la puede utilizar su cerebro porque depende 100%. Entonces, ¿qué nos queda? El congelamiento, que sucede muchísimo para protegerte de tanto dolor, y te disocias, Claro. bloqueas. Y lo que se ve y lo que sucede muchísimo en este tipo de familias, como niño empiezas con la respuesta a supervivencia que se llama complacencia, adulación. En mi caso, yo me convertí en la niña perfecta, la ordenada, la más educada, la más limpia, la más estudiosa, tratando de conseguir aceptación, validación, pertenecer. Ahora, eso nunca es suficiente, pero es un mecanismo de defensa, una respuesta de supervivencia para poder vivir allí. Ahora, si encontramos un patrón de un niño que está sufriendo esta situación, ¿cómo lo podemos ayudar? Porque lastimosamente vivimos en una sociedad que, no, esos son problemas de otra familia, yo no me meto ahí. Cuando realmente hay un niño que está pidiendo ayuda y que no sabe cómo lidiar con esta situación, porque lo sobrepasa. Lo sobrepasa porque si tú recuerdas tu niñez, tu familia era todo, tus papás eran todo, era tu protección, era tu casa, era tu seguridad. Era absolutamente todo. Entonces, si tienes un entorno que es completamente tóxico, ¿cómo podemos ayudar a esos niños que realmente están deseando poder tener una ayuda? En realidad, el niño no sabe lo que le está pasando, se siente horrible y, como te digo, está la disociación, el congelamiento, la complacencia para poder sobrevivir.
tú no sabes lo que está pasando, tú no lo entiendes. Te lo digo porque yo fui esa niña. Y sí, es una cosa muy confusa porque tus padres lo son todo, los ves como dioses, pero a la vez son a las personas que más miedo le tienes. Claro. ¿Cómo se puede ayudar al niño? Bueno, mira, eso es muy complejo porque depende de cada país y no hay muchas leyes que ayuden para que ese niño de verdad entre en un sistema en el que esté a salvo. Aquí mismo en los Estados Unidos tú sabes que estar en un foster home, eso es trauma after trauma, trauma y trauma. Sí. El niño no sabe pedir esa ayuda, lo hace inconscientemente, como por ejemplo, un niño que rompa cosas, que se comporte de cierta manera que no esté aceptado en la sociedad. Ese niño no es un niño agresivo o un niño que sea malo, no. Esos son formas inconscientes de buscar la atención de sus padres. Estoy aquí, escúchame, quiéreme, protégeme, conténme, dame apoyo, tengo miedo, no sé qué me pasa. Eso es totalmente inconsciente. Y entonces, claro, es muy, no podemos, ¿cómo haces? Tienes que denunciar a los padres, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con ese niño que a lo mejor va a seguir en otro entorno de trauma? Se necesita mucha educación. Sí, eso es lo que iba a decir, sí. Que la ayuda realmente es indirecta. No puedes directamente ayudar a ese niño por todo lo que explicó mi mamá, pero hablar de estos temas, educar a las personas, cambiar las leyes, o sea, votar por las personas adecuadas que estén encargadas de la sociedad, el presidente, el gobernador, todas esas personas que de verdad van a hacer un cambio legal, judicial, de la educación. Esas son las cosas que podemos hacer realmente. Es indirecto, pero es lo que va a cambiar esto a largo plazo. Claro. Sí, y ser trauma informado. Sí. Eso para todo el mundo. El médico, el psiquiatra, el psicólogo. Hay muchos psicólogos que no tienen profesores. Ningún conocimiento del trauma y revictimizan a las personas con trauma. Claro. Eso es así. Es triste porque creo que hay muchos profesionales que tienen la capacidad de poder identificar que algo está pasando, pero que no toman acción. Y eso es un tema complejo. Sí. Entiendo que hay un margen legal, pero yo creo que todo profesional, cuando encuentra una situación en la que algo no está bien, su obligación es reportar a una autoridad. Sí, claro. Pero la mayoría de los profesionales, juez, abogado, policía, yo te digo que esto tiene que ser una cosa, la información en trauma tiene, yo lo pondría obligatorio para todos los profesionales, profesores, director del colegio, abogado, juez, médico, todos tienen que tener, porque los niños tienen que estar protegidos. Y la manera de tú identificar de que está habiendo cualquier tipo de abuso en ese hogar, que son estas familias horribles, pueden tratarlo de manera que no se revictimice, se invalide a ese niño, a ese adolescente, a ese joven o a ese adulto. Claro. Y lo importante de romper ese ciclo, de nosotros, de si tú recibiste todo ese daño, no pasárselo a tu hija. Creo que esa es la responsabilidad, el control que tenemos como padres de no repetir el ciclo, porque lastimosamente es algo difícil de entender en los seres humanos, ¿sabes? Que repetimos ese ciclo, el daño que recibimos lo llevamos a nuestros hijos y nuestros hijos lo llevan a sus hijos y es un ciclo que no para. Es un tema complejo, ¿no? Es muy complejo y en eso vamos a hablar las dos un poquito sobre eso. Tú no quieres, si estás consciente de lo que te ha estado pasando, que no todo el mundo lo está porque lo normaliza, tu sistema nervioso tiene una programación, está en hipervigilancia, ya tienes
estrés postraumático complejo, o sea, un montón de cosas. Si tú te haces consciente de que hay algo que no está bien, entonces puedes ir a terapia por favor, con un terapeuta, psicólogo, coach que sea experto en trauma, dinámicas relacionales y que tenga conocimientos de narcisismo y de psicopatía. Si tú no te sientes validado, a salvo, y ¿qué era lo otro? Sí, Validado, a salvo, Sí. te tienes que salir de ahí, así sea un libro, así sea un grupo de apoyo, no sé qué. Pero bueno, si estás consciente, es la única manera de que tú puedas tomar acción para cambiar. Es muy difícil, porque normalizas, porque tienes respuestas de supervivencia eso es automático, eso tú no lo decides, eso lo decide tu sistema nervioso, tu cerebro. Sí. Ahora, cuando te haces consciente y de verdad haces todo tu esfuerzo para cambiar, para que no se transfiera a tus hijos, igual se puede filtrar. Y aquí va Sí. ella. Sí, eso es lo que yo quería decir, que claro, lo ideal sería que estas cosas no se traspasen, que no haya este trauma intergeneracional. Pero lo más probable es que ocurra. Lo más probable es que estos patrones, las personas que hayan vivido en una familia así como mi mamá, vuelvan a repetir ciertas cosas, que es lo que pasó conmigo. Y aunque eso es verdad, también es verdad que al darte cuenta, como le pasó a ella, que hubieron varios años de patrones y de cosas que hicieron mucho daño, pero en el momento que ella se dio cuenta y empezó a tomar responsabilidad por sus acciones, cambió completamente nuestra relación. Pudimos crear una relación sana entre nosotras, madre e hija, porque por ejemplo una de las cosas que pasó mucho es que yo era una niña parentificada, que significa que yo tuve que asumir responsabilidades de adulto de pequeña oh, wow. porque ella no tenía otra opción Sí. por situaciones económicas y todo lo demás. Empezamos allá y yo sola Sí. contra el Madre mundo. soltera en un país Sí. nuevo, sin hablar el idioma, muchas situaciones, pero Eso fue para poner un ejemplo. Sí, sí. Entonces, me gusta contarlo así para que las personas sepan la realidad de que probablemente lo hagan, pero que no se sientan que están cometiendo el peor error de esta tierra, porque si toman responsabilidad y cambian y empiezan a crear esa nueva relación con sus hijos, es algo que se puede sanar. No te vas a quedar ahí, no vas a lastimar eso para siempre. Claro, no puedo hablar por todos los hijos porque a lo mejor hay hijos, dependiendo de lo que pasa, que a lo mejor no están listos para mejorar esa relación, pero en mi caso y en mi opinión, muchos se puede rectificar. No sé si usar esa Si no son palabra. psicópatas y narcisistas. Claro. Mira Por que- eso es si toma responsabilidad por sus acciones. Esa es la línea, esa es la clave. ese es un tema muy interesante. En esta historia que tú cuentas, que es esa experiencia que tú vives, ¿hubo un padre o una madre narcisista en tu vida? Claro, ambos. ¿O ambos? Sí. Ambos, sí. ¿Cómo era esa dinámica? Yo te quiero ser muy honesto. Sí. En mi familia nunca existió ese patrón. Para mí, yo nunca he vivido esa experiencia de qué es lidiar con un narcisista. Me gustaría que lo pudieras ejemplificar con tu historia. Sí, claro, por supuesto. Mira, crecer con unos padres narcisistas es no ser tú. Es prohibido ser tú. Porque en el momento que eres tú, estás traicionando a tu familia, estás en contra de ellos. Los narcisistas quieren que pienses, hagas y sientas como ellos. Quieren que seas una extensión de ellos. Entonces, tus emociones jamás van a ser validadas. Tienen expectativas irreales y si lograras la meta que te pone.
no La es mueven. suficiente, la vuelven a mover. O sea, ¿por qué? Porque lo que ellos quieren es control, poder sobre ti, tus reacciones de dolor y de lo que sea, es su suministro, es su gasolina. Entonces eres invalidado, no puedes ser tú, te roban tu identidad, te hacen dependiente de ellos, te aíslan. No puedes, si sospechan que quieres a alguien, van a hacer todo lo posible para aislarte más. Hacerte dependientes para que nunca te vayas y poderte seguir utilizando. Los padres de esta índole no quieren a sus hijos. No los quieren. Porque además su cerebro es distinto. ¿Okay? Lo único que quieren es el suministro. Entonces, hay muchas manipulaciones muy graves, como por ejemplo la culpa, que eso me gustaría decirte un poco, pero la luz de gas, que se dice en inglés gaslighting, es una manipulación emocional gravísima porque te hacen dudar de tu cordura y de tu realidad. Y son esos momentos, los que nos están escuchando o viendo, pueden identificarlo cuando te cuestionas una y otra vez, cuando recuerdas la conversación o o el evento, hasta te preguntas si lo hubieras podido grabar. Ese cuestionamiento constante es porque te están haciendo luz de gas. Y lo de la culpa, la menciono, hay muchas más técnicas de manipulación, pero la menciono porque fue la que más me afectó a mí y la que más me costó sanar. Porque se construye desde muy pequeña, es un constructo. No eres tú culpable, no eres culpa, pero todo todo te culpabilizan por todo. Claro, lo acomodan, ¿no? Sí, todo te hacen sentir culpable, te hacen responsable de sus acciones, te hacen responsable de sus emociones. Y entonces, como también tienes que consultar todo con ellos porque te hacen tan dependiente, hasta para pedir una comida. Cuando yo lidiaba con la culpa, ya lejos de ellos, años lejos de ellos, yo tomaba agua y me sabía culpa. Yo me compraba un vestido y la tela la sentía a culpa. Yo olía una flor y me olía a culpa. Yo escuchaba el canto de un pájaro o la música y se escuchaba culpa. Claro, es una carga emocional muy fuerte, ¿no? Sí, tú tienes culpa de vivir, porque eres tú, si quieres ser tú, tienes la culpa de todo lo que les está pasando. Claro. Y me imagino que sentías que nunca era suficiente, ¿no? Jamás, no, es que no nada más lo sentía, es que ellos te lo hacían Saber. Para ellos lo era. Para todo este tipo de padres, te lo hacen saber muy bien. ¿Cómo lo puedes ejemplificar con un ejemplo que te haya pasado y que lo hayas sentido cuando eras una niña? Un ejemplo de un padre narcisista, ¿con qué tipo de cosas te hicieron? O un ejemplo que hayas vivido que tú sentías que no era suficiente. Todo el tiempo. Traía mi boleta con todas mis notas buenas, pero mis matemáticas no era buena nunca. Eso ahí es donde va. Claro. Y yo me había matado a estudiar. No celebran tus logros de ningún tipo, ni pequeño ni mediano, no. Yo nunca sentí que mis padres estaban orgullosos de mí. Yo, por ejemplo, era muy detallista. Mis padres tenían mucho dinero, entonces viajaban. Entonces, cuando regresaban de China, yo les ponía un letrero hecho precioso, bienvenidos, te quiero, lo que sea. ¡Ay! Cometiste un error ortográfico. Eso era horrible. Claro. Invalidaban constantemente. Eso cuando lo estamos hablando, suena como hasta tonto, pero tú no te imaginas el sufrimiento que eso causa. Ser nada. Ser una persona que no eres capaz de satisfacer a tus padres, de que te vean, de que te acepten. Te sientes totalmente un extraterrestre. No te sientes ni de esta vida. Y de hecho, esa vida te la llegas a querer quitar. Yo, en mi adolescencia,
yo no quería, o sea, no quería. Claro. Me pasó por la cabeza muchas veces y me llegué a encerrarme en el baño y autolesionarme. Porque es que necesitas como, no sé. Claro, es una canalización del dolor que no sabes manejar. Si prefieres que te duela. Claro. Entonces, esa es la forma en la que expresa cuando esa persona se corta, es justamente no saber canalizar ese dolor o esa carga emocional, esa carga emotiva. Es un tema muy complejo. Sí, pero también hay una parte que es que cuando te autolesionas, hay unos químicos en el cerebro que salen que te hacen sentir mejor. O sea, es algo que de verdad te quita ese dolor interno porque estás sintiendo el dolor externo. Claro. Y te hace sentir mejor. Sí. Es increíble, ¿sabes? Porque yo nunca he pasado por esa situación. Entonces, para mí es muy difícil entender cómo autoinfligirte dolor, que es dañarte a ti mismo, en tu cerebro produce un nivel de satisfacción o alguna dopamina genera que... Sí, no te sé decir exactamente cuáles, pero serotonina o dopamina, algo así, they release, no me sale en español, pero... Se genera. Sí. Okay. Una cosa sobre el cerebro importante es que este abuso desde pequeño te cambia el cerebro. Claro. Físicamente. Te cambia las estructuras del cerebro y daña las conexiones. Cambia las conexiones del cerebro. De hecho, quiero que expliques lo de la poda de las neuronas. Sí, que un bebé cuando nace y los primeros años tiene las máximas neuronas que vas a tener en tu vida. Tienen muchas neuronas. Pero claro, porque se van conectando estas carreteras, las más importantes. Se va moldeando. Y luego se van podando las que no se necesitan. Entonces, ya después de los primeros 1000 días de tu vida, ya se han podado eso y lo que quedan son las carreteras más importantes. Pero claro, cuando vives en una familia así, las carreteras más importantes son las de sobrevivir, no las de juego, las de ser tú, que a lo mejor te gusta la música, entonces esa carretera de la música es tan bien bonita. No. Las que se quedan ahí son las de supervivencia. Entonces te cambian de verdad tu cerebro y las conexiones que tienes. Y también hay ciertas partes del cerebro donde hay inflamación, por ejemplo en la amígdala, que es el centro de emociones en el cerebro, que está en el medio. Y la alarma. Es el centro de alarmas. Está en constante alarma. Entonces esa parte del cerebro se hace más grande. Sí. Entonces estás en hipervigilancia. O sea, imagínate tú nosotros todos tenemos cortisol y el cortisol es necesario para por ejemplo, para cuando el cerebro percibe la alerta, el peligro, tú puedas prepararte para correr. Sin cortisol no vivimos. Para pelear. Es fundamental. O sea, el tigre llega, lo matas o te subes al árbol, o sea, una cosa esa. Pero cuando estás en constante hipervigilancia, es como si estuvieras en un edificio en llamas todo el tiempo, 24 horas durante años. Entonces, imagínate los niveles de cortisol, de adrenalina. Eso es una intoxicación espantosa que termina comprometiendo a tu sistema inmunológico y genera enfermedades autoinmunes y bueno, muchísimas cosas. ¿A qué edad tú descubres que tienes un padre narcisista? Porque cuando naces en ese entorno, para ti esa es la normalidad. Y llegas a normalizarlo. Para ti esa es tu vida. Sí. ¿A qué edad tú descubres que realmente estás siendo manipulada? Esa es una buena pregunta. Te vas a sorprender. Yo sabía que yo me sentía horrible, siempre. Pero yo no me di nunca por vencido, porque yo amaba la existencia. Y eso, me aferré a la naturaleza y
maravillarme de un árbol, de una fruta, de una flor, de yo qué sé, de ver al universo. Sabes que hay algo que está muy mal. Y yo empecé a buscar ayuda desde a mis 20 y pico. Yo empecé a buscar ayuda, me metía en cursos, de todo. Pero yo nunca me imaginé que eso era abuso o trauma. Cuando estoy en mis 43, es cuando yo inicio una terapia formal con un experto en trauma, como ya te dije antes, que fue ahí donde mi proceso de sanación, donde empezaron a salir un montón de cosas, es cuando yo empecé a hacerle daño a mis hijos. Okay. Y eso te explica los límites y eso. Entonces, yo llevaba 2 años ya en terapia con esta persona y ella me dice, ¿sabes qué? Como tú eres un testimonio tan interesante y además te estás sanando tan rápido y estás tan consciente, quiero que te metas en el grupo de trauma. Okay. Y era una organización sin fines de lucro, o sea que esos puestos eran contados porque no pagabas. Y yo, yo no tengo trauma. ¿Cómo yo le voy a quitar a alguien? No, por favor, yo no puedo ayudar ahí. Y ella me dijo, tú no tienes trauma. Te voy a hacer 4 preguntas. Si contestas a una que sí, tú has tenido trauma. ¿Qué preguntas te hicieron, si recuerdas? Sí. ¿Te has sentido con una gran impotencia? ¿Te has sentido que te vas a morir? Sí, yo todos los días me sentía que me iba a morir en mi casa porque era violencia pura. Eso era violento emocional, físicamente. O sea, ellos te maltrataban, te pegaban. Sí, claro, me pegaban, me insultaban, me llamaban, para no decirlo feo, puta, no sé, prostituta, lo puedes quitar, prostituta, cualquier barbaridad, sí. Increíble. Me obligaban a pedir perdón cuando era absolutamente injusto. Es que demasiado. ¿Qué estaba diciendo? Lo de las preguntas. La otra pregunta, si te sentías impotente, si habías sentido en peligro de muerte. Realmente no me acuerdo de las otras 2, pero a todas les dije que sí. Claro, ahí identificaron. Y ahí empecé a entender, es la primera vez que yo le empecé a poner, con la ayuda de ella, nombre a las cosas. Esto es trauma. Esto es abuso. Wow, esto es narcisismo. Esto es disonancia cognitiva. Esto es refuerzo intermitente. Esto es el chivo expiatorio, que soy yo. ¿Qué es el chivo expiatorio? Eso es un rol que hay en las familias narcisistas. Al que lo culpan de todo. Y lo hacen para distraer al sistema familiar de las barbaridades que hacen. Entonces tú eres, como tú has mostrado que quieres romper de alguna manera esa cadena, porque tú no tienes permitido cuestionar nada. Pero yo cuestionaba. ¿Y eso qué me ganaba? Una paliza, unos insultos, un castigo. ¿Tú eres hija única o tenías hermanos? Yo soy la mayor de 3. ¿Y en esa dinámica familiar todo recaía sobre ti? ¿O estaba disperso con los otros 2? No. La mayoría yo, sí. Sí. Mi hermana era el golden child, la hija dorada de mi papá. Se le permitían bastantes cosas y mi hermano, yo le llevo casi 10 años y siempre era mi hermanito. Y ellos se regresaron a España cuando mi hermanito tenía 12 años. Okay. O sea, era el consentidito también. Luego cambiaron los roles. Ya cuando, como nosotros no nos quisimos ir a España con ellos, yo tenía 22 y mi hermana 19, ahí ya las 2 nos convertimos en chivos expiatorios. Todo era culpa de nosotros. Destructoras de la familia, desertoras. Sí, la oveja negra. Sí. Hay una diferencia.
Ya te explico. Abandonaron a su hermano, chantaje emocional, Claro. que hay mucho chantaje emocional en estas familias. Entonces, mi hermano se convirtió en el chico dorado, en el hijo dorado. Ahora otra vez volvieron a cambiar los roles, pero yo siempre he sido el chivo expiatorio. Y cuando eres chivo expiatorio de una familia así, y te atreves a hablar algún día, como lo que estabas diciendo tú al principio, este tema es absolutamente tabú. Además, la sociedad la autoriza, Claro. permite, normaliza el maltrato y el abuso en el nombre del amor de la familia, ¿no? Y entonces culturalmente también. Entonces te conviertes en el chivo expiatorio del mundo, de la vida. Porque tus amigos te van a decir, es tu mamá, es tu papá, es que tu familia. Te revictimizan con eso, te invalidan toda la barbarie que has vivido. No sabes ni cómo explicárselo. Nadie te entiende. Vas al psicólogo, te dice lo mismo, si no está preparado en trauma. Vas a la profesora o a alguien, el counselor del colegio, te va a decir, no, pero tienes que, es que pobrecitos, tú no sabes lo que ellos habrán vivido cuando eran pequeños. Claro. Eso no se justifica. Yo no puedo justificar el daño que yo recibí para hacerle daño a mis hijos. Eso es injustificable. Y entre esa dinámica entre hermanos, porque esto es un tema muy interesante, ¿había cierta rivalidad entre ustedes? Claro, porque ahí entra lo que se llama la triangulación. Claro, ¿y quién es el que se gana el amor del papá? Porque cuando hay esa invalidación de amor, lo que tú intentas hacer es, ok, yo quiero ser validado, yo quiero ser importante, yo quiero que me quieran, porque es lo que tú estás buscando como un niño, ¿sí me hago entender? Sí, pero la triangulación es, porque hablaste de la rivalidad, es que ellos hacen que los hermanos tomen bandos, se ocurran coaliciones. Entonces, te hablan mal de ella, de mi hermana, o a ella le hablaban mal de mí. Entonces estábamos en constante conflicto. Y luego cuando mi hermano se va con ellos a los 12 años se regresan a España, nosotros hemos sido las hermanas malas desde esa edad que mi hermano tuvo. Mi hermano hoy en día tiene 46 años y no le han dejado de hablar mal de nosotros desde que tiene 12. Wow. Entonces, ¿qué quieren ellos con eso? Control, poder. ¿Tú cortas esa relación con tus padres? Sí. Yo tengo contacto cero con toda mi familia. ¿Cómo te hace sentir eso? Bueno, mira. Porque no es fácil. No, este fue mi cuarta vez, porque tienes recaídas, puede que tengas recaídas. Hay gente que en estadísticas hay de 7 a 11 recaídas, hay gente que lo logra hacer radicalmente, pero porque es algo de extremadamente grave. Es un proceso muy complicado, porque quiero aclarar una cosa, el contacto cero no es ni para vengarte ni para castigar a nadie. El contacto cero es tu derecho de preservar tu vida y tu bienestar. Claro. Pero claro, es difícil llegar ahí porque es ir en contra de tu naturaleza. O sea, imagínate lo que has tenido que pasar para que tú tengas que decidir algo así. No voy a hablar, voy a matar a mis padres en mi cabeza. Y están vivos. O sea, no, voy a romper como si se hubieran muerto. Eso es muy duro. Entonces, eso es un duelo muy complejo, muy doloroso, como lo dice, el duelo. Entonces, yo lo intenté varias veces por causas mayores. Una de las veces fue, esta es la primera vez. La primera vez fue, para decírtelo rapidito para que tengas un ejemplo, mi mamá me cayó a golpes cuando yo estaba casada con mi primer matrimonio. Yo tenía 20 y pico de años. O sea, ya siendo adulta. Claro, ella me pegó delante de mi esposo. Wow. de esa época. Mi esposo de ahora es mi esposo. Eso no era un esposo. Pero bueno, porque él era maltratador también. Yo viví violencia doméstica. Eso es un tema interesante que vamos a tocar más adelante. Sí. Entonces, me cayó a golpes. Y además me persiguió hasta mi casa porque ella y yo estábamos en un restaurante y logró entrar a mi apartamento y me destrozó todo.
Ahí fue la primera vez que yo hice contacto cero. A la semana de eso me entero que estoy embarazada. Wow. O sea, ella me golpeó, que yo creí que me iba a partir la columna. O sea, yo terminé con... Y yo he podido perder a mi bebé con esa paliza que me dio. Bueno, ahí esa fue la primera vez y bueno, hubo otros intentos, pero por cosas graves. Y es muy doloroso. No, no es una cosa natural, Claro. pero es de vida o muerte. Es de vida o muerte. Una de las veces que yo dejé de hablar con ellos fue 4 años, que logré estar 4 años en contacto cero, fue porque fue una pelea tan horrible en el 2016 o 17, por ahí, me acuerdo. Yo tenía mis 3 hijos, después de esa pelea había en mi cabeza como una voz que me decía, no mereces vivir. Era como que o sea, muy peligroso. Claro. Ahora, de tu lado, Ujú. porque esta es la perspectiva de tu madre, ¿cómo tú vivías esa situación? Esa situación tú siendo su hija y Ujú. viendo que tu abuela y tu abuelo tenían esos patrones. Wow. Es algo muy difícil de ver. Y de procesar, ¿no? Sí, y de procesar. Además, o sea, yo era niña, yo era menor de edad. Mi cerebro no estaba Preparado. preparado para procesar ese tipo de información. Pero es muy difícil ver a alguien que quieres tanto. Además, claro, yo siendo su hija, ese vínculo de madre e hija, que es mucho más fuerte que cualquier otro, no es como una amiga o algo así, es un vínculo especial. Verla sufrir tanto, por ejemplo, algo que pasaba mucho era que estábamos los 5 en el carro, con mis hermanos también, y la llamaban por teléfono o ella los llamaba y los gritos que se pegaban en ese carro. Ella hablándoles por teléfono, gritándoles y tú los oyes a través del teléfono, las cosas terribles que se decían y verla a ella tan angustiada, tan como... Es tan difícil de describir. Claro. No, no era ella. O sea, no era la persona que yo conocía en esos momentos. Porque te sacan de tu verdadero yo, te quitan tu verdadero yo. Que es la agresividad Entonces, reactiva. Sí, se llama agresividad reactiva. Porque ella no es una persona así. Pero claro, te llevan a tal extremo que te conviertes en otra persona. Claro, Explotas. es tu mente tratando de protegerte. Sí, Claro, sí. estás rechazando lo que te están haciendo, entonces, claro, tienes que actuar de otra manera. Pero claro, entonces eso pasaba y ella estaba semanas mal. Semanas que, claro, luego eso es lo que entra desde mi perspectiva, que me daba miedo contarle cosas mías porque era, no, ella está pasando por algo difícil, hay que darle su espacio, ella necesita apoyo. Ay, sí. Y yo tuve que asumir ese rol de apoyarla y de estar ahí por ella, pero eso no debería de ocurrir. Claro. Eso es algo que hemos aprendido ahora. ¿Esa situación crea algún trauma en ti? Absolutamente. Absolutamente. Porque este rol es de un lado hacia el otro, no tiene... no es bidireccional. Bidireccional, El padre, la madre tienen el rol. ¿Qué rol tienen los padres? Que es diferente a tener progenitores. Yo tuve progenitores. Sí. El rol de padre, es proteger. Madre es proteger, amar, tener, cuidar, apoyar, hacerte sentir a salvo, todas esas cosas. Claro, es crear un safe environment. Sí, pero entonces, más que nada cuando yo tenía 11 y antes, que éramos nada más ella y yo, ella tenía muchos ataques de pánico, sufría muchísimo de ataques de pánico diario.
Y yo era la que estaba ahí para ayudarla a salirse del ataque de pánico o apoyarla mientras le ocurría el ataque de pánico. ¿Y tú eras consciente de lo que estaba pasando de ella? ¿O Sí. estabas tratando de procesar esa información? Bueno, consciente de lo que estaba pasando, no sé hasta qué punto. Sí, porque como niños tenemos una idea, ¿no? Algo no está bien, algo está pasando. Sí, algo que voy a decir es que los niños saben mucho Claro. más de lo que piensas. Son muy inteligentes. Yo entendía muchas cosas a mi manera, a esa edad, pero lo entendía, por ejemplo, los problemas económicos y todo eso. Pero claro, entonces, para volver un poco, ver a alguien pasar por tanto y después por fin lograr el contacto cero, que para mí eso es que yo hubiese montado una fiesta para, para la comunidad entera, que ella por fin puso contacto cero. Y después, como ella dijo, rompía el contacto cero y ya las últimas veces ella ni me lo decía porque la arrechera que me daba, Claro. que no hay otra palabra. Y creo que también sentías un poco de culpa, ¿no? En volver a recaer en esa situación Sí. que sabías que no era bueno para ella, pero que... Para mi familia entera, Sí, sí. claro. Para Sí. mi esposo y mis 3 hijos. Pero después volver a retomar el contacto cero también te da, es una recaída, entonces las recaídas son cada Sí. vez peores. Claro. Salir de ese, pero vale la pena. Vale Sí. la pena. Tu bienestar, la preservación de tu vida no es negociable. Nadie, ni tu mamá, ni tu papá, ni tu abuelo, ni tu hermano, ni tu tía, nadie tiene derecho a maltratarte. Nadie. Nos meten esa broma en la cabeza. Por eso tenemos este podcast. Ya basta. Y todos los que están los que nos estén escuchando y se reconozcan en este tipo de patrones y de familias, no estás loco ni loca, no eres malo ni mala, ni tienes la culpa. Mereces vivir en paz. Mereces. Tienes derecho a tener derecho. Yo no sabía que yo tenía derecho a tener derecho. Eso lo aprendí a mis 40 y pico de años. Coño, yo tengo derecho a tener derecho. ¡Wow! Eso para mí fue como un renacer. Yo veía hasta los colores distintos. O sea, eso fue una liberación cuando yo pude integrar en mí ese concepto, ese conocimiento de yo tengo derecho a tener derecho, yo no me lo podía ni creer. O sea, se me quitó una montaña de encima. Claro. Luego hay otra cosa que me gustaría decir, que es lo del perdón. No quiero que se te olvide preguntarme. O sea, esta es una pregunta muy compleja, ¿sabes? ¿Qué? Porque cada uno tiene un proceso de sanación. Sí. Y lastimosamente todos en nuestra cabeza tenemos un escenario ideal de cómo podría ser ese perdón para nosotros. ¿Realmente para curar y sentirnos bien hay que perdonar a ese agresor? En nuestra opinión, no. No, en mi vida personal no. En lo absoluto, puedes, por ejemplo, escuchar a Kimberly Shannon, que es la stunt woman más famosa de Hollywood, que escribió un libro que se llama Glimmer, y ella lo dice hablando con Dr. Ramani, con Dr. Gabor Mate. Yo la primera vez que entendí esto del perdón, de que no es necesario, fue cuando cayó en mis manos un libro de Alice Miller, que es una psicólogo que ya no vive, que tiene como 13 libros. No es necesario perdonar. Lo que sí es necesario es hacer el trabajo de sanación. Claro, y eso depende de uno. Bueno, tienes que ir a mayor... Ajá. Quiero, antes de soltar lo del perdón, porque muchas personas utilizan esa creencia o hablan sobre esa creencia de que hay que perdonar para sanar. Porque si no perdonas, eres rencorosa o vas a vivir con rabia para el resto de tu vida. Resentimiento, ese tipo de cosas.
No perdonar no significa que vas a vivir el resto de tu vida con rabia, ni que sientes un rencor hacia esas personas. El perdonar es, para mí, personal. Bueno, es personal, cada quien hace lo que necesita. Aquí no estamos para decir cómo cada quien va a sanar, pero para mí es algo que si se decide hacerlo es al final. Hay mucho recorrido antes de perdonar a una persona que ha hecho atrocidades. No es una varita mágica perdonar. Exactamente. El perdón no es una pastilla que te tomas y se te quita el estrés postraumático complejo. Se te quitan los ataques de pánico, se te quita la ansiedad, los miedos, las angustias, los flashbacks. Los síntomas físicos. Las enfermedades autoinmunes, tantas cosas que te puedo mencionar aquí. Te perdono, ya, se acabó todo eso. No. Necesitas un proceso de sanación profundo, comprometido, con profesionales, y si no tienes la capacidad de ir a profesionales, con mucha lectura, información, escuchando un podcast como el nuestro, hay muchas otras cosas por ahí, escuchando vídeos del Dr. Mateo, Dr. Ramani, y apuntar las herramientas que ofrecen y practicar, porque tú no has vivido nunca. Claro, has sobrevivido. Es un cerebro contaminado. Es un cerebro en estado de hipervigilancia. Alerta constantemente. Cortisol. Miedo. Hay tigres donde, o sea, tú ves, tu sistema nervioso ve tigres en todas partes y a lo mejor aparece uno a la semana, o al mes, o al año. Pero tú ves todos los días 25 tigres, todo el día. Que todo te altera. Entonces, el perdón no es esa pastillita. Y el perdón es una cosa que viene, bueno, de religiones, de una cuestión judeocristiana, bla, bla, bla. Pero si la persona cree en el perdón, yo así te lo digo, tiene que ser al final. Muchas veces se utiliza el perdón como un atajo, pero eso como si fuese creen que se les va a quitar todo, que es un atajo que al poco tiempo se van a dar cuenta que no es así. Ya, te perdono, y estás en el baño vomitando con una bolsa de papel aquí para no hiperventilarte por el ataque de pánico que te está pasando. Vas al médico porque tienes inflamación, porque tienes migrañas, porque tienes de todo. No. Sí. Y una teoría que yo tengo, que la voy a soltar aquí, es que muchas personas que han perdonado, entre comillas, a estas personas, sienten alivio. Y yo creo que realmente ese alivio es porque se les quita la culpa por si no perdonan a la persona. La culpa que sentirían si no perdonan a la persona. Sí. Ese es el alivio que están sintiendo. No alivio de estar sanando lo que les pasó. No, porque no están sanando. Sí. Para sanar tienes que meterte en ese... Tomar acción, sí. Pero que no es nada fácil. El proceso de sanación es duro. Doloroso. Pero vale la pena. Vale la pena, porque al otro lado está tu paz, tu libertad y una caja de herramientas para tú transitar las dificultades de la vida, porque nunca van a faltar, de una manera más amable. Es como un océano, tú estás surfeando en el océano, entonces vas a aprender a surfear esas olas mejor, vas a poder salir debajo del agua con más eficacia, vas a poder con menos daño. Es una manera de transitar estas dificultades más amable. Entonces, la otra cosa que dicen es que el perdón es para ti. ¿Cómo que para ti? ¿Por qué para ti? Entonces, tú te acuestas en tu cama porque el perdón para ti, y tú sabes que esa persona sigue teniendo víctimas. Sigue haciendo y dañando una y otra vez. Y tú, el perdón es para ti, te vas para tu cama tan tranquilo. Claro. ¿Qué es eso? Luego, lo otro es perdonarte a ti misma. ¿Perdonarte de qué? ¿De que te abusaran?
de que te pegaran, de que te abusaran sexualmente, de que te gritaran. O de que te quedabas congelada o congelado, Sí. de que complacías a la persona, como ya Como explicamos respuesta de antes, supervivencia. es una respuesta de supervivencia automática. No tienes por qué perdonarte, no hay nada que ¿Qué perdonar. perdonarte? ¿Qué? Porque Eso a mí me- tu sistema nervioso automáticamente eligió por dónde ir para que tú no te mueras. Sí. El sistema nervioso, el cerebro, la labor que tiene es, la más importante es mantenerte vivo. Claro. Por eso tenemos esas respuestas de supervivencia, que las tenemos todos. Eso viene instalado desde el día que nacemos, ¿no? Entonces, perdonarte a ti misma ¿de qué? De que te abusen. En algún momento de toda esa historia, porque tú logras reconocer todos estos patrones a un momento de tu edad en la que ya tenías unos años, ¿hubo un momento en el que tus padres te pidieron perdón, lo buscaron? Eso es casi un chiste. Mira, los narcisistas, abusadores, maltratadores y psicópatas, hay de todo un poco, jamás, y lo digo en letras gigantes, jamás se harán responsables de sus actos ni de sus emociones. Jamás. Por eso es tan necesario el contacto cero. Además, con un tipo de padres como lo que estamos explicando, no hay relación. Uh-huh. Hay un abusador o abusadora y una víctima. Eso es lo que hay. No existe la relación. Ay, tienes que... Ay, por favor, hay unas cosas... se me vino a la cabeza ahorita. Hay unas cosas que se dicen por ahí en las redes sociales que son muy peligrosas. Claro, este es un tema que creo que es muy importante que lo mencionemos y que lo expliquemos, porque hoy en día, lastimosamente, en redes sociales hay mucha desinformación. Exacto. Y hay mucho influencer que está vendiendo información que no es real y que gente está tomando como si fuera una solución a un problema. Eso me encanta que lo saques porque es peligrosísimo. Uh-huh. Por ejemplo, dicen que si tú no sanas esa relación con tu madre narcisista, psicópata, lo que sea que es, la abundancia, el dinero, olvídate. Miren, señores. No, voy a poner mis lentes aquí. Miren, señores, por favor. La abundancia no la tendrás en un entorno lleno de abuso. Claro. Ahí es donde no vas a tener nada, porque te roban hasta el alma. Te quitan, te roban tu infancia, tu adolescencia, tu juventud, tu identidad, te roban tus valores, te roban quién eres, te anulan, te desintegran. Ay, claro que no va a haber abundancia. Pero si tú logras sanar, logras separarte del abuso, ahí es donde vas a empezar a ver el merecimiento, el amor por ti mismo, que hay un mundo lleno de posibilidades, que hay un mundo lleno de opciones, que tienes derecho a tener derecho, que tienes derecho a decidir, que tienes derecho a cuestionar. Ahí sí. Entonces, hay otras cosas que aquí mi amiga, que está por ahí, nosotras, lo de las constelaciones familiares, donde es que tu mamá te quiere y sanar el vínculo y empezar por la tatarabuela. Los traumas que han pasado generacionales y que pobrecitos ellos que pasaron por mucho y tú tienes que entenderlos y perdonarlos y sanar. No. Me van a matar muchos que... Es la realidad, es la verdad. No, esto es una cosa seria, por favor. Tenemos que ir a una terapia, una cosa basada en la ciencia. ¿Ok? Otras cosas que se dicen, es que no me acuerdo, es que es tanta barbaridad. Bueno, con esas dos ya tienes una idea. Claro. Es que es un tema de información que es dañino. Sí, es dañino. Sí, cuidado con esa. Mira, si tú vas a un terapeuta, un otro, la malla, y te dicen, sana, tienes pobrecitos que cuando eran chiquitos, ponte en el lugar de ellos, trata de arreglar la relación que no existe,
perdona, o sea, te vas a sentir invalidada, te vas a sentir que no es un lugar a salvo, sal corriendo de ahí. Ahí no es. Tú tienes que sentir, wow, me creen, me validan, me siento a salvo aquí, me siento en confianza. Ahí sí. Ahí te quedas leyendo ese libro, ahí te quedas en esa terapia o en donde sea. ¿Qué desafíos emocionales afronta una persona en ese contacto cero? O sea, ¿con qué se lidia? Con la culpa. Y O sea, con el dolor sientes pérdida. Un duelo. Es un Es un duelo, duelo, pero la persona está viva. Claro, es lo que digo, que es tan doloroso porque es como dar muerte a esa persona, pero realmente está viva. Y que la persona no es capaz de reconocer que ha cometido un error. Jamás. Yo creo que eso es lo que más duele. Eso es un dolor muy grande. Claro. Y yo no sé, yo creo que todavía me quedan por ahí vestigios de dolor por eso. Porque, oye, tú no quieres que alguien cuestione tu integridad, tus valores, tu corazón. Tú sabes la cantidad de esfuerzo, de años, de energía, que tú pones para tratar de mantener esa relación, para tratar de hacerla sana esto es una vida tirada a la basura. Y también hay una parte que tienes una idea romantizada de quién es esa persona. Sí, claro. Eso es muy importante. Entonces, elegir hacer contacto cero, tú estás aceptando radicalmente que esa romantización no existe. Estás decidiendo quitarte los lentes rosas. Sí, porque tú eso es algo que llevas de la infancia, tu parte de niño adentro todavía es como una ilusión que llevas aquí, como una esperanza, como son los padres que tú hubieras querido tener o los padres que a lo mejor todavía hay chance de que cambien. Sí. Entonces, cuando llega la aceptación radical, eso se cae esa máscara y ves la realidad. Ves a tus padres reales. Y es feo. Claro. Sí. Pero es de vida o muerte. Es quitar esa máscara y darte cuenta que había un monstruo ahí. Sí, es que los monstruos Era un pueden monstruo disfrazado de papá. Sí, es que los narcisistas, psicópatas, maltratadores pueden ser un profesor, un cura, el mecánico, el panadero, tu papá, tu mamá, tu abuelo, tu tío, tu hermano, quien sea, tu hijo. ¿Cómo se reconstruye esa vida después de tanto daño, tanto dolor, de reconocer esos patrones y que tú como madre no quieres pasárselo a ella, que es tu hija, que tú la amas? ¿Cómo se reconstruye una vida a partir de todo ese dolor? ¿Cuáles son esos procesos que debemos tomar para poder sanar? Porque estoy seguro que muchas personas que nos están escuchando ahora se sienten identificados con esta situación que está pasando, pero no saben cómo actuar. Me gustaría que pudiéramos dar una guía, mostrar un mapa, mostrar un camino para poder ayudar a esas personas. Bueno, si te sientes reconocido, identificado con esto que estamos hablando aquí, inmediatamente buscar información sobre narcisismo, sobre psicopatía, información sobre las relaciones, las dinámicas relacionales de la familia. Les recomiendo un libro, por ejemplo, Familia Cero, de Iñaki Piñuel. Les recomiendo La huella narcisista, de Analia Forti, que vean todo lo que hay de la doctora Ramani, y ella ya sacó un libro, está en español, está en inglés. Busquen información, porque están todos cortados con la misma tijera. Es un patrón, es una cosa impresionante. Es impresionante. Esta familia puede ser china y todo lo que te hemos contado aquí es igual. Sí. Las manipulaciones, todo, el gas de luz, la manipulación emocional, esto y lo otro, igualito. Yo creo que vivimos en un momento en la historia en la que somos muy afortunados porque contamos con recursos. En el pasado no teníamos esos recursos y los habían, pero eran muy difíciles de acceder a ellos. Así que realmente aprecio mucho lo que ustedes hacen, porque esto no es un tema fácil de hablar. No es nada fácil porque te revictimizan, te invalidan,
te señalan con el dedo, tú eres mala, una mala hija. ¿Cómo no vas a hablar con tus padres? ¿Cómo es eso? Destructora de la Destructora, ¿cómo que no hablas con tus padres? Pero Claro. tú no sabes lo que ellos habrán pasado cuando eras pequeño, porque esta sociedad está enfocada en el abusador. Pobrecito, ¿qué habrá pasado con él? ¿Y tú qué? ¿Qué habrá pasado con esa hija que decidió dejar de hablarle a los padres? Exacto. Claro. Imagínate tú lo que ha pasado ahí. No, cosas, bueno. El reconocimiento. Ay, aquí pasa algo, mira, esto que está diciendo, entonces buscar información. Y en la medida posible, lo digo por mi experiencia propia, habrá gente que no sé, pero por mi experiencia propia, buscar en la medida posible, que hoy en día, lo acabas de decir, hay muchas maneras de llegar a eso, terapia con un experto en trauma, que sepa de narcisismo, de familias de este tipo. Es muy importante. Y tienes que... Porque, claro, buscar información, informante es súper importante, pero esto no es algo que puedes hacer sola. No. Necesitas acompañamiento, necesitas a alguien que te valide y te apoye y esté ahí por ti. Que te muestre la luz. Que te muestre el camino. Es muy duro. Sí, y que te ayude a aprender a quererte. Porque eso es otra cosa que voy a aprovechar para romper ese mito, que tú tienes que quererte antes de que alguien te pueda querer. O sea, antes de entrar a una relación, por ejemplo, tú tienes que quererte antes de entrar a esa relación. No. Tú tienes que buscar a alguien que te ayude a aprender a quererte, que te vea tu verdadero yo, quién eres tú, y te apoye, te impulse, sea esa brisa debajo de tus alas. Sí, y que eres querible tal como eres. Sí. Con suficiente. Con tus traumas, con tus luces, tus problemas, con tus miedos, con tus cosas maravillosas. Tú eres querible. Punto, ya, como eres ahorita. Entonces, ¿cómo le vas a decir a alguien que tú te tienes que querer a ti mismo, pero cómo te vas a aprender a querer a ti mismo si no hay ninguna conexión con nadie? La manera más hermosa y es que es necesario es con la conexión. Sí. Porque te corregulas también. La conexión es indispensable. Alicia, Ari, muchísimas gracias por compartir su experiencia. A todas las personas que nos están escuchando, los invito para que nos escuchen en este podcast de Familias Horribles. Agradezco mucho este espacio en el que comparten. Y para mí es un honor en este primer episodio de esta segunda temporada tenerlas. Y sé que vamos a tener otra conversación, sé que nos vamos a volver a reunir porque hay muchos temas, muchas temáticas que hablar. Hay una pregunta que siempre hago al final de cada episodio y quiero que cada una la responda. Siempre hago la misma a todos. ¿Cómo les gustaría que fueran recordadas el día que ya no estén en este mundo? Wow. Yo quiero dejar un legado muy, muy importante. Mi visión en esta vida es, yo veo un mundo, hacer todo lo que esté a mi alcance para que sea un mundo informado en trauma, más consciente, más educado en todos estos sentidos, para que pueda ser un mundo más sano y amoroso. Yo quiero darle voz a los que callan, quiero que me recuerden como alguien que rompió todas estas creencias, estos patrones que normalizan el maltrato, porque es tu familia, porque es tu mamá, porque es tu papá, como alguien que empezó eso, que le da voz a los que callan, que ayude a que las personas sientan merecimiento, amor, que no haya niños que sufran más en familias así. Yo quiero que me recuerden como alguien que dejó un legado muy importante en ese sentido. Gracias, Alicia. Y no voy a parar hasta el último día. Para no repetir lo que ella dijo, porque realmente yo tengo esta misma misión en la vida. Me emocionó mucho tu pregunta porque lo primero que me vino a la cabeza es que quiero que la gente me recuerde como alguien con quien se sentían a salvo. Porque hay tantas personas malas
en este mundo. No tienen que ser narcisistas, psicópatas, pueden ser simplemente malas. Personas que no les importa hacerte daño. Y yo no quiero ser esa persona. Quiero que las personas piensen en mí, wow, Ariana, yo me sentía tan bien con ella. Eso es lo que me salió cuando me preguntaste eso. Gracias por venir a MBT Podcast y sé que volveremos a sentarnos. Sí, cuando quieras. Y sé que tendremos otra conversación increíble. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias por a ti. tenernos. Estamos muy honradas de estar aquí. Y esta conversación que vamos a continuar más adelante es extremadamente importante. Y me alegro que tú seas que difundas. Sí, gracias.